Hola amigos, sean todos bienvenidos. Durante muchos programas han escrito en los comentarios, me han preguntado acerca del pasto de corte nuevamente. Y hoy voy a dar algunas aclaraciones, algunos puntos que creo que no están lo suficientemente claros, pero que nos van a dar la posibilidad de entender un poco mejor cómo funcionan los sistemas productivos con pasto de corte. Nada es mágico, todo hay que trabajar para conseguirlo, pero podemos lógicamente manejar una mejor alimentación y unas mejores cargas siempre y cuando nosotros podamos poner a trabajar esos pastos de corte de una forma eficiente. No solamente es tener el dinero para sembrarlos, no solamente es tener la tierra, sino que hay que saber, además de sembrarlos, fertilizarlos, manejarlos, cortarlos y aprovecharlos de la mejor manera posible. Todo esto lo vamos a conocer en el programa de hoy, donde vamos a conocer cómo podemos aumentar nuestras cargas en nuestra finca, cómo podemos producir más leche o más carne o tener unos animales que nos produzcan ambos. Por lo tanto, quédense ahí sentados, prepárense y después de estos momentos volveremos con toda la información para que ustedes conozcan cómo realmente le pueden sacar un mejor provecho a esos pastos de corte. Bienvenidos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir lo que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Cuando ustedes suelen preguntarme por los pastos de corte, que es algo que nosotros manejamos durante muchos años, todavía a día de hoy, pues tratamos de ser un poquito más eficientes, de mejorar un poco más, seguimos aprendiendo y conociendo de los pastos de corte. Los manejos normalmente para poder tener mayor cantidad de animales, lógicamente los pastos son una herramienta bastante buena para lograr aumentar esas cargas. Siempre hemos hablado de forma considerada, de forma racional, que podemos tener unas cargas manejadas por hectárea con pasto de corte de unos 10 animales. Lógicamente aquí podemos hablar de que esas cargas sí se pueden aumentar. Hay quienes me dicen solamente tengo 5.000, 6.000 metros, puedo desarrollar un proyecto que al menos pueda tener 10 vacas en establo. Sí puedes, sí se puede, sí hay posibilidades de hacerlo. El problema es que tenemos que tener muy centrado el tipo de animales que vamos a meter, el tipo de producciones que vamos a hacer para que esos 10 animales que estamos pensando en tener nos den la rentabilidad que nosotros esperamos. Continuando con el tema de la alimentación de los pastos de corte y habiéndoles dicho que las cargas medias o mínimas que podríamos sostener en nuestras ganaderías con una hectárea de pasto de corte son 10 animales, quiero decirles que estas cargas pueden aumentar mucho más. Es decir, en nuestra experiencia hemos llegado a 40, 50 animales en una hectárea y no quiero transmitir ese concepto de que todos pueden conseguir tener 40, 50 animales sin tener una experiencia buena, una trayectoria manejando este tipo de pastos de corte, pero que es posible, sí es posible, sí se pueden tener. Siempre manejamos cifras conservadoras para que ustedes puedan superar esas cifras con un manejo normal, con un manejo adecuado, pero si ustedes tienen un manejo mucho más eficiente, esas cargas pueden aumentar aún mucho más. Entonces, es decir, quienes tengan poquita tierra, media hectárea y quieran trabajar al menos con 10 animales, es posible hacerlo. ¿Qué implica poder manejar el pasto de una forma más eficiente? Todo parte desde el momento de la semilla. Si nosotros adquirimos una semilla de calidad, una semilla que sea buena, una semilla que realmente nos germine lo que compramos, vamos a obtener mejores resultados. Muchas veces encontramos en el mercado diferentes tipos de semilla, diferentes precios de semilla, diferentes calidades de semilla, y eso implica que muchas veces compramos la más barata o compramos la que nos ofrecieron. En muchos casos recibimos una semilla que no es acorde a la calidad que necesitamos. Encontramos una semilla que realmente germina menos de lo que nosotros hemos comprado, que quizás la hemos comprado a un precio más bajo, pero que al final, con el resultado final que tenemos con esa siembra, es un precio que realmente termina siendo más alto. Entonces,
hay que partir desde el principio que nosotros tenemos que comprar una semilla de calidad. Tenemos dos maneras de establecer esos cultivos de pasto de corte. Uno, mediante bancos de semillas. Aquellos quienes no tienen posibilidad de hacer una siembra de 1 hectárea de pasto de corte que requiere 4.000 kilos de semilla, es decir, 4 toneladas, pueden empezar a hacer pequeñas siembras, pequeños bancos de semilla, donde pueden ustedes hacerlo al tamaño del bolsillo que ustedes tengan. Es decir, si yo no tengo muchos recursos y solamente puedo hacer una siembra pequeña, a lo mejor de 30, 60, 90, 120 kilos, los kilos que ustedes puedan, hacen el banco de semilla de eso y replican con la semilla que ustedes producen para poder seguir poblando la finca. ¿Que se van a demorar más? Sí, señor, sí se van a demorar más, porque ustedes tienen que establecer el cultivo y con ese mismo cultivo establecido en la finca, pues van a tener que replicarlo nuevamente. La siembra para un banco de semilla y la siembra para un cultivo son diferentes, sí señor, son diferentes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros establecemos un banco de semilla es un sitio donde vamos a sembrar una semilla y la vamos a estar cortando para replicarla. La otra forma es que nosotros tengamos mucha más cantidad de semilla, vamos a sembrar 1 hectárea, 2 hectáreas, las que ustedes quieran, y van a replicar o solamente van a establecer el cultivo así, pueden tener otra metodología de siembra. Cuando nosotros hacemos una siembra de 1 hectárea, podemos sembrarla más junto. Podemos sembrar las zanjas a una distancia mucho más cercana, a unos 35 centímetros. Cuando vamos a establecer pequeñas cantidades, un banco de semilla, lo podemos hacer a 50 centímetros. Entonces, eso también depende del resultado después que tengamos de la cantidad de semilla que vamos a nosotros producir o la cantidad de comida por metro cuadrado que vamos a producir. Entonces, partimos de que si tenemos una buena semilla, el cultivo, si lo sembramos bien, y lo fertilizamos y le damos buen manejo, lograremos mejores resultados. Cuando hablábamos de cantidades a producir por metro cuadrado, podríamos pensar que nosotros podríamos de media estar entre unos 7-12 kilos, que es bajito, pero podemos alcanzar cantidades que superen los 30 kilos por metro cuadrado. También es posible, y es muy posible que lo podamos conseguir si nosotros, como decíamos, trabajamos con una buena semilla, sembramos bien el cultivo y lo manejamos bien. También me preguntaban que cuánto tiempo se establece este cultivo. Normalmente, para establecer un cultivo de pasto de corte, lógicamente va a depender el tipo de tierras, el tipo de topografía, el tipo de climatología y también el tipo de semilla y el manejo, cómo se hace la siembra. Pero más o menos podemos estar hablando que sobre una media de 4 meses podemos tener establecido por primera vez ese cultivo que nos permita cortarlo, tener semilla nuevamente para poder sembrar, y luego ya podremos tener esos pastos de corte para alimentar al ganado cada 60, 70, 90 días, incluso 120, depende de todos los conceptos que les dije antes: altura, temperatura, siembra, fertilización, tipo de tierra. Todo el manejo que nosotros hagamos en ese cultivo nos va a dar un resultado. ¿Cuánto nos puede durar este tipo de cultivo? Pues tenemos cultivos que nos pueden durar hasta 25, 30 años. Una vez los establecimos, una vez los manejamos, le damos un buen manejo, podemos tener cultivos para muchos años, con lo cual se amortiza la inversión que nosotros hacemos inicialmente en ese pasto de corte. Tenemos la posibilidad de que si nosotros sembramos X cantidad de hectáreas, tenemos como tener más comida para alimentar más animales, que si se pueden manejar en programas, como decíamos al principio, de leche, carne y doble propósito. Sí, señor, se pueden manejar perfectamente en todo tipo de manejos con ganado. Incluso podríamos trabajar con otras especies como los ovinos, como los caprinos. Podríamos manejarlos sin ningún tipo de inconveniente, pero como estamos centrados en el establecimiento de pasto de corte para manejo de bovinos, pues vamos a continuar trabajando con cantidades y cifras que atañen a los bovinos. ¿Cuánto se come un animal al día de pasto de corte? Pues lógicamente el animal hay que alimentarlo. Si lo vamos a hacer 100% estabulado, vamos a tener que manejar un porcentaje por peso vivo.
Ese porcentaje para algunos es el 10%, para otros, como es mi pensamiento, está entre el 15 y el 20%. ¿Por qué? Porque a veces desperdiciamos mucho pasto, porque a veces no lo cortamos en el punto idóneo, porque hay animales que consumen más alimento y necesitan más alimento. Me antoja que el 10% del peso vivo es insuficiente para la cantidad que deben consumir estos animales. Se debe hacer también una alimentación que sea repartida en 3 comidas y es una estabulación completa. ¿Por qué? Porque los animales hay que dispensarles una comida desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Y recuerden que la que llevar mayor cantidad de alimento es la que se da al cierre de la jornada, es decir, a última hora de la tarde, porque ellos van a estar, si se dio esa comida a las 5 o 6 de la tarde, 12 horas hasta el día siguiente, entre las 5 o 6 hasta las 12, y después a las 5 o 6 de la tarde, pues más o menos ha transcurrido un tiempo similar, es decir, más o menos tenemos unas 5 o 6 horas en cada tramo, pero de la tarde a la mañana tenemos 12 horas y los animales en esas 12 horas tienen que seguir comiendo, por lo tanto hay que darle mayor cantidad para que lleguen al día siguiente con comida y así no tengamos altibajos en las producciones. Pastos de corte bien fertilizados van a crecer bien, pastos de corte bien sembrados van a producir mayor cantidad. Semilla buena va a ser más productiva y va a producir mayor cantidad de pasto. Si nosotros podemos hacer reservas, vamos a lograr más cultivos al año, vamos a lograr más kilos producidos en esas hectáreas, con lo cual podemos producir con más animales, sea de leche, sea carne o doble propósito. Los pastos de corte todos funcionan por igual para todas las orientaciones. Es bueno tener diferentes tipos de pastos de corte para así proveer al animal de mayor palatabilidad, que puedan disfrutar de diferentes sabores, de diferentes tipos de pastos, que haya pastos que a lo mejor nos crecen mejor en la finca que otros y que podamos tener mayor cantidad de esos que de otros. Todas las fincas, aunque tengan condiciones de altura, temperatura, de tipo de manejo similares, pueden producir mayores o menores cantidades por metro cuadrado, con lo cual nosotros a lo mejor en determinado pasto se nos puede dar mejor en esa finca que otros tipos de pasto que a lo mejor al vecino de al lado le funcionan mejor. Entonces no todo en el mundo de las ganaderías es una ley matemática y exacta. Todo puede variar porque hay muchas formas de producir, hay muchas formas de manejar y realmente esto es una gran herramienta que tenemos a disposición y que debemos aprovechar para lograr mayores cantidades de carga. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? ¿Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable? La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. No se asusten porque el terreno sea pequeño. No se asusten porque a lo mejor no tienen mucha tierra, que tienen menos de 1 hectárea. Siempre hay posibilidades de ser productivos con pastos de corte antes que pastos de pastoreo, porque el pasto de pastoreo siempre va a ser menos la capacidad de carga que se puede tener. Con los pastos de corte, acuérdense que vamos a aumentar más por la altura, por todo lo que va a producir por metro cuadrado, por los kilos que se producen, y nos va a permitir que podamos ser mucho más eficientes con la producción de alimentos. Por lo tanto, podemos tener más animales en menos espacio. Hoy en día no se requieren extensiones muy grandes, sino poder aprovecharlas al máximo y poder lograr sacar el mejor rendimiento. Las inversiones iniciales que hacemos en el establecimiento y en la siembra de estos pastos de corte a lo mejor al inicio nos parecen costosas, pero al final lo vamos a amortizar por el tiempo que van a durar, por la comida que vamos a sacar, por los kilos que van a producir o por la leche, los litros de leche que van a producir. Todo es un ciclo y todo bien manejado, bien planificado y con asistencia. Si nosotros no sabemos manejarlo adecuadamente, podemos lograr unos grandes resultados. Con lo cual, esta herramienta está disponible para que todos ustedes la utilicen en sus zonas y logren los mejores resultados productivos, aumentando las cargas, manejando estabulaciones o semiestabulaciones con su ganado. Si les ha gustado este programa, no olviden regalarnos ese like. Si les gusta nuestro canal, no olviden suscribirse. Cualquier pregunta o cualquier inquietud que tengan, déjenla en los comentarios, o sugerencias de nuevos programas, déjenla en los comentarios. Pronto estaremos respondiéndolas y trataremos de darle solución a esas preguntas y trataremos de hacer los contenidos que ustedes nos proponen para que podamos lograr tener contenidos, aunque ya los hayamos hecho, un poco
diferentes, más explicados para poder aclarar todas esas dudas que puedan tener. Muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos en una próxima y pronta ocasión. Hasta siempre.